Hola, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el canal en el que hoy vamos a ver una bebida que no es tan conocida. Sí que es verdad que está ganando aficionados rápidamente y es que hoy vamos a ver el sotol. Probablemente has escuchado hablar pues del tequila y del mezcal y más últimamente, pero ¿sabes lo que es el sotol? Pues si no lo sabes, no te preocupes, que ya sabes que aquí te lo voy a explicar de forma fácil y sin complicaciones. Así que vamos a ello. Lo primero, lo básico. El sotol es un destilado tradicional del norte de México, específicamente de los estados de Chihuahua, de Durango y de Coahuila. Y aunque mucha gente lo confunde con el mezcal o el tequila, pues la verdad es que no tiene nada que ver con el agave. El sotol proviene de una planta que se llama Dasylirion, que ese es el nombre botánico, y se conoce comúnmente, pues eso, como sotol. Esta planta es como una especie de primo lejano del agave, pero de hecho el sotol está más relacionado con las plantas del desierto tipo las yucas, ¿vale? Y tarda bastante en crecer. Así que ya lo sabes, si estás jugando al Trivial y alguien te dice que el sotol, pues que si es un mezcal, le dices que no y te llevas el quesito. Ahora, pues hablemos de cómo se hace, ¿vale? El proceso pues tiene algunas cosas en común con otros destilados mexicanos, pero también algunas diferencias clave. La planta del sotol, como te decía, tarda entre 15 y 20 años en madurar, lo cual es bastante, y después las piñas, que es el corazón de la planta, se cocina en hornos de tierra pues similares a los del mezcal. De ahí pues que tenga ese sabor ahumado tan característico. Y si quieres ver esos ahumados, aquí es donde déjame que te haga una pausa y te presente a Bold Wine & Spirits, que es quienes hace posible estos vídeos. Y si te interesa encontrar un buen sotol, pues Bold Wine & Spirits te ofrece la tranquilidad que necesitas para tus operaciones de destilados. Dicho esto, la gran pregunta, ¿a qué sabe el sotol? Bueno, aquí es donde la cosa pues se pone interesante realmente. El sotol tiene un perfil de sabor bastante diverso, la verdad. Algunos lo describen pues como una mezcla entre el mezcal y el whisky, pero bueno, yo diría que tiene lo suyo. Dependiendo de la región, pues puede tener notas más ahumadas, notas más herbales, a menta, terrosos, húmedo. Suena raro, pero te aseguro que en cuanto lo pruebas lo entiendes. De hecho, yo recomiendo empezar con un sotol joven, que es el más accesible en cuanto al sabor, y si ya vas avanzando, también hay sotol añejado, igual que los mezcales, que este pues ya ha pasado un tiempo en barrica de madera y le da pues un sabor más profundo, como pues lo que te decía, como un tequila reposado o añejo. Y bueno, la verdad es que hoy no te lo quiero complicar más, lo vamos a dejar así. Espero que ahora el sotol ya no sea un completo desconocido. No olvides darle al like, a suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Y ya sabes que si buscas sotol, no te olvides hablar con los compañeros de Bold Wine & Spirits, que seguro que te pueden ayudar. Nos vemos en el próximo. ¡Salud!